y bienvenidos a todos ustedes al seminario de Inteligencia Artificial en tu osciloscopio. El tema principal que abordaremos es cómo resolver fallas complejas sin ser un experto en el manejo de osciloscopios. Adicionalmente a este tema, veremos tres temas interesantes, que es: ¿será mi fuente de poder la raíz de las fallas? ¿Cómo puedo desarrollar mediciones de integridad de potencia? ¿En qué momento el análisis en el dominio del tiempo ya no es suficiente y necesito recurrir a una perspectiva que me da el dominio de la frecuencia? ¿Será que mi osciloscopio mantiene el ancho de banda, la velocidad muestreo y memoria que requiero para el análisis y las mediciones que requiero? La respuesta a estos interrogantes las veremos durante este seminario. ¿Te ha pasado que a simple vista, cuando tú estás analizando las señales en tu osciloscopio, todo parece verse correctamente, parece que funciona sin ningún problema, pero las fallas se pueden presentar en fracciones de segundos, microsegundos o nanosegundos, que obviamente son totalmente imperceptibles por el ojo humano. Estas fallas pueden ser totalmente aleatorias y esporádicas, lo cual los convierte en que sean extremadamente difíciles de capturar. Capturar este tipo de fallas requiere un conocimiento bastante grande, bastante experiencia, conocimientos elevados en el manejo de las herramientas del osciloscopio avanzadas como triggers, el análisis estadístico, límites en las mediciones, etc. ¿Qué tal si tu osciloscopio realizara todas estas análisis de fallas complejas por sí solo, de manera automática y fácilmente, tan solo con apretar un botón, y que por medio de la utilización de inteligencia artificial, FaultHunter pueda encontrar esas fallas complejas, dándote un resultado paso falla con un reporte y mostrándote todo el análisis que fue desarrollado? FaultHunter, en la primera etapa, lo que hace es que analiza lo que es la señal, lo que es clásico, lo que es típico de la señal, y por medio de mediciones de pulso, ancho de pulso, right time, fault time, puede encontrar todo lo que se sale de lo común. También desarrolla de manera automática mediciones y análisis estadístico, de tal manera que encuentra los promedios y desviación estándar, y por medio de la utilización de algoritmos avanzados, te permite encontrar desviaciones y establecer los límites para que el osciloscopio por sí solo capture las fallas, capture los eventos que se salen de lo normal. Y adicionalmente, ya que capturó el evento o la falla, entonces tú puedes adicionalmente utilizar memoria segmentada, history mode y counter, para que tú puedas saber con qué severidad es esta falla, si es muy esporádica o se presenta de manera continua. La herramienta de FaultHunter, la cual te permite hallar fallas en cuestión de minutos. Normalmente lo que hacemos es que apretamos el botón de Default Setup, Auto Scale, y automáticamente eso nos pone un trigger por flanco de subida, y queremos ver si tiene fallas. Cuando observamos que no tiene fallas, prácticamente aceptamos por bueno ese producto. Sin embargo, el osciloscopio cuenta con una gran cantidad de triggers que están especialmente diseñados para que tú puedas encontrar fallas que es difícil de poderlas encontrar. Sin embargo, esos triggers suelen ser complejos de entender, por lo tanto, la mayoría de los ingenieros no los utilizan. De tal manera que con FaultHunter tú puedes correr esta prueba, como lo vamos a hacer ahorita, lo puedes correr esta prueba, y el osciloscopio está utilizando inteligencia artificial para poder observar la forma de onda que tiene en este momento el osciloscopio y poder determinar por medio de estadísticas. Observa cómo aquí en la parte de abajo empieza a mostrarte mediciones, y por medio de estadísticas te puedes saber qué es común al 99% de lo común de lo que es la señal,
y empieza a buscar imperfecciones, empieza a buscar todo aquello que no cumple con esas especificaciones y entonces establece triggers para que puedas ejecutar con ciertos valores de standard deviation o ciertos límites de prueba, donde automáticamente él dice, bueno, sospecho que hay esto, vamos a correr ciertos triggers por cierto tiempo de la señal y vamos viendo si la señal cumple con estos triggers, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ya ejecutó lo que es el positive glitch, el negative glitch, y así se va con diferentes triggers que él piensa que es lo más adecuado y se establecen los límites de prueba. Y esto es algo muy valioso porque normalmente tú puedes darle esta herramienta a operadores, no necesitas tener un gran conocimiento, de tal manera que el osciloscopio por sí mismo va a poder analizar la señal y va a poder encontrar lo que no es normal a esa señal, ¿sale? Y entonces te encuentra las fallas. Por ejemplo, aquí ya encontró una falla, en este caso es un positive run, y estableció ciertos límites, te dice los valores en los que él corrió la prueba y al final te puede permitir ver cuál fue la falla que encontró, ¿no? Ahí sigue corriendo negative run, ahorita ya se detuvo y entonces aquí lo que podemos ver es que si yo le digo view, observa cómo el osciloscopio captura formas de onda como si fuera, en este caso, memoria segmentada y las va guardando en memoria. ¿Sale? Todo el tiempo las va guardando en memoria. De tal manera que yo puedo ver cuántas veces falló esto y puedo ir rápidamente a buscar qué fue lo que pasó. Pero si quiero hacer un análisis más exhaustivo, ya sea que yo copio el trigger que utilizó para encontrar esa falla, o puedo ejecutar, en este caso darle run, para que ejecute el trigger que utilizó para encontrar esa falla. En este caso fue un trigger positive run, y entonces con estos límites de prueba, nosotros podemos ver aquí en los triggers, qué triggers fueron los que utilizó. Fue un trigger run con estas características. Automáticamente el osciloscopio puso el umbral inferior y el umbral superior, y entonces yo veo cómo puedo ya estar capturando esta falla. Sí, a continuación vamos a ver a detalle qué es lo que hace FaltHunter, cómo configura la prueba, qué tipo de mediciones ejecuta, los algoritmos que se utiliza y cómo configura los triggers para empezar a buscar fallas complejas. Todo esto lo hace de manera automática. Vamos a analizar a detalle qué es lo que hace FaltHunter. Inicialmente tienes que seleccionar si la prueba la vas a hacer por 1 minuto, por 1 hora o por varios días. Después le das Auto Setup y arranca la prueba. De manera automática, FaltHunter lanza estas 10 mediciones e inicialmente empieza a obtener valores de base y la parte alta de la señal para poder utilizarlo como referencia. Esas mediciones que obtuvo automáticamente las carga en algoritmos para saber cuáles son sus desviaciones y sus rangos, sus valores promedios y mínimos y máximos. Esas mediciones que realizó las ocupa el FaltHunter como condiciones de trigger. Por ejemplo, aquí podemos ver que arranca la medición de positive glitch, de tal manera que, ¿cómo sabe qué positive glitch debe utilizar? Debido a que ya hizo la medición de data rate y la medición de ancho de pulso positivo. De tal manera que la parte de la media la utiliza como valor de referencia y la desviación estándar también la utiliza como valor de referencia para la condición de trigger. Y pone un trigger aceptable o un rango aceptable que él define. Lo mismo para el glitch negativo, utiliza el ancho de pulso negativo y utiliza el mismo valor de la media y la desviación estándar. Para la prueba de Slow Writing Edge, utiliza la medición de write time. En este caso, utiliza el valor de la media, en este caso, la desviación estándar, y también para el rango, utiliza el valor de máximo, el valor máximo. Igual para la medición de Slow Falling Edge, utiliza la medición de Fall Time
en este caso el valor medio, la desviación estándar y el valor máximo. Para la medición de positive run, utiliza lo que es la medición de top, base y la medición de amplitud, en donde podemos observar que el valor medio, tanto de base como de top, lo utiliza para el bajo y el alto, y en este caso la desviación estándar la utiliza de la amplitud, y dependiendo de un algoritmo obtiene los valores aceptables, que son los rangos de valores aceptables. Lo mismo para negative run, en este caso utiliza los mismos valores que utilizó para positive run. En esta parte, el osciloscopio empieza a correr de manera automática las pruebas, en este caso, al momento de correr la prueba de glitch, positive glitch, podemos nosotros abrir la configuración de los triggers para ver cómo está cambiando los triggers de manera automática, y podemos ver cómo estos valores que calculó por medio de sus algoritmos son utilizados como condiciones de trigger. En este caso, un glitch positivo es un evento más pequeño que un bit normal. Entonces, por ejemplo, por eso corre el data rate para saber cuál es el bit más pequeño, y entonces cualquier evento que sea menor a un bit normal, eso va a ser capturado o considerado como un glitch. Ya pasó la prueba de glitch positivo, ahora está corriendo la prueba de glitch negativo. Y podemos ver cómo lo que cambió en la configuración del trigger es que ahora el glitch en el flanco negativo. Ya pasó la prueba de glitch negativo, ahora empieza a hacer la prueba de slow rising edge, y podemos observar cómo configuró automáticamente un rango aceptable de un rising edge mayor a 16 nanosegundos en el flanco positivo. Ya pasó la prueba de slow rising edge y ahora empieza a hacer la prueba de slow falling edge. Y también podemos observar cómo automáticamente cambió la condición del trigger para que se haga esta mención en el flanco de bajada. Ya pasó la prueba de slow falling edge y empieza a hacer la prueba de positive run. Como podemos ver aquí, automáticamente configura en este caso el trigger, y este positive run, un run es un pulso enano que no llega al voltaje correcto en la parte positiva, establecido por digamos, unos umbrales. Entonces, este trigger se tiene que establecer umbrales bajo y superior, y dentro de ese rango, si llegara a suceder el pulso enano, pues es capturado por el trigger. Como podemos ver, acabo de encontrar una falla. Efectivamente, en la prueba del ROM positivo encontró una falla y nos queda capturado la fecha y el momento o el tiempo en que se encontró esa falla, y ese pulso enano nos deja evidencia de en dónde sucedió, en qué momento sucedió, lo guarda en memoria, y para que posteriormente, simplemente dándole un clic en View, nosotros podemos ver esa señal que falló, porque todos los eventos que ha encontrado que ha fallado los puede dejar guardados en memoria, y si le ponemos run, en ese momento configura el trigger de tal manera como encontró la falla, y nosotros podemos estar viendo directamente en el osciloscopio esa misma falla. También podemos aplicar ahí memoria segmentada para encontrar múltiples segmentos donde ha sucedido esa falla y saber si es repetitiva o no esa misma. Y bueno, el siguiente paso es que empieza a correr la parte de negative run, donde pues al final de la prueba la pasa, y podemos observar cómo pues prácticamente utilizando Fault Hunter no necesitamos ser expertos en el uso de osciloscopios, de tal manera que Fault Hunter, por medio de sus algoritmos, por medio de toda la programación, la automatización que tiene, puede encontrar los eventos que se salen de lo normal de una señal, y puede encontrarlos y convertir esas anormalidades
en condiciones de trigger para encontrar fallas, ¿sí? Y después de correrlo por 1 minuto, pues te encuentra un reporte, te entrega un reporte pasa falla y te entrega en memoria cuáles fueron esas fallas que encontró. De tal manera que FalCounter es una herramienta muy poderosa que te ayuda a encontrar fallas complejas y ser un experto en el uso de osciloscopios. Ahora veremos mediciones de integridad de potencia para descubrir si la raíz de la falla proviene de la fuente de poder. En este slide podemos ver el diagrama de una fuente de poder, donde del lado izquierdo tenemos la entrada de la fuente, que generalmente se conecta a la corriente alterna, donde por medio del uso de unas puntas de prueba de corriente de gancho como esta y puntos de prueba de alto voltaje diferenciales, podemos obtener la potencia de la entrada. Y de esta manera, utilizando el software del osciloscopio D9010 PWRA Power Supply Test Software, podemos hacer mediciones de calidad de potencia, armónicos de corriente y inrush current. Del lado derecho del osciloscopio vemos la salida de la fuente, donde ya tenemos corriente directa. Y ahí también, para hacer mediciones de potencia, necesitamos una punta de prueba de voltaje. En este caso, nosotros tenemos una punta muy buena que se llama PowerRail Pro, que te permite medir, por ejemplo, rieles de potencia con un DC offset muy grande. Te presenta impedancia hacia adentro de los osciloscopios 50 ohms y alta impedancia hacia tu circuito para que no se tenga que cargar el circuito, y una atenuación de 1 a 1, de tal manera que tiene prácticamente cero ruido que agrega a tu medición. Y por otro lado tenemos una punta de prueba de corriente que te permite hacer medición de corrientes en modos de sueño y ahorros de batería de dispositivos, donde, por ejemplo, si tú quieres medir microamperes y puedes hacerlo con esta punta de prueba que utiliza una técnica que es el efecto shunt, una resistencia de shunt, en vez de una punta de prueba tradicional de corriente, que es un gancho, que es el efecto Hall. Y bueno, con el voltaje y la corriente que nos entrega en este par de puntos de prueba, podemos tener la potencia, y de esa manera podemos hacer mediciones de output ripple, tiempo encendido, apagado, respuesta transiente, power supply rejection radio, y una medición de eficiencia donde utilizas la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada para obtener la eficiencia de la fuente. Y también en la parte de conmutación de la fuente, donde tenemos el MOSFET y el control del pulse width modulation que activa y desactiva el MOSFET, pues también necesitamos una punta de prueba de voltaje, de alto voltaje, como es esta, de diferencial, y una punta de prueba de corriente. De tal manera que con estos dos valores que nos entrega el voltaje y la corriente, pues podemos obtener la potencia en la etapa de conmutación, y ahí las mediciones que podemos hacer es la pérdida de conmutación, pérdida de energía, análisis de modulación, el slew rate y el SOA. Es el Safety Operation Area, que vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de las mediciones de potencia que se hacen en la entrada de la fuente, podemos comentar, por ejemplo, la calidad de potencia que podemos ver en la primera imagen en la parte alta. Se hacen mediciones de potencia real, potencia aparente, reactiva, ángulo de fase, factor de potencia y Crest factor. Todos estos resultados se los entrega automáticamente el mismo osciloscopio en pantalla, y también lo que es armónicos de corriente, el cual obtienes la transformada Fourier de la medición de corriente, y esa transformada Fourier la puedes ver tanto en el dominio de la frecuencia como en barras, así como se ve
en esta gráfica y automáticamente se compara contra un estándar y te dice si pasa o falla el estándar. Y también lo que son el inrush current, que son prácticamente cuando enciendes la fuente, entra la carga que demanda un gran consumo de corriente y posteriormente se estabiliza. Podemos ver aquí en esta imagen de abajo cómo se tiene un gran consumo de corriente que puede irse, no sé, en el orden de los 15, 30 amperes, y eso puede dañar los circuitos internos. Es una demanda de corriente muy grande que sucede en unos pequeños microsegundos, pero que efectivamente puede dañar el circuito. En las mediciones que se hacen en la etapa de conmutación de la fuente, principalmente se tienen las mediciones de pérdidas de conmutación, pérdidas de energía, pérdidas de potencia, que se realizan. Aquí podemos ver en esta gráfica. También RDS, que es la resistencia entre el drain y el source en el momento que el FET está en modo de conducción. Como sabemos cuál es el voltaje y cuál es la corriente, pues por ley de Ohm podemos obtener la resistencia. También en caso de slew rate es la medición del voltaje o el cambio de voltaje o el slew rate del voltaje entre el drain y el source y la corriente entre el drain y el source en el momento del switcheo. También en la etapa de modulación, en el MOSFET, medimos lo que es el voltaje entre el gate y el source para que veamos, por ejemplo, cómo se está cambiando de amplitud o amplitud, lo que es pulse width modulation. Podemos medir ahí los cambios de ancho de pulso, cambios de frecuencia, y una tendencia con respecto al tiempo. Y en la parte de arriba vemos el SOA, que es el Safety Operation Area, que es prácticamente todos los diferentes valores que puede tener de voltaje y corriente, se muestra una curva, y de tal manera que se puede crear una máscara, como vemos ahí en la parte gris, para saber si se sale en algún momento de esos rangos de corriente y rangos de voltaje establecidos. Por lo tanto, es potencia en movimiento, ¿no? Ahí podemos saber si se sale en algún punto, tocaría la máscara y nos daría una falla. Bueno, las mediciones de la corriente directa en la salida de la fuente, empezamos con la medición de respuesta al transiente, que es prácticamente cuando hay un cambio en la carga, se produce una demanda de corriente, un pico de corriente y una alteración en la estabilidad, en el voltaje. Entonces, el tiempo de respuesta al transiente es el tiempo en el que la fuente se vuelve a poner estable después de esa reacción, de ese cambio de la carga. Y también la medición de tiempo de encendido, donde podemos ver la respuesta, qué tan rápido la fuente se pone en operación con los voltajes y corriente adecuados y de manera estable, y el tiempo de apagado, donde la misma fuente tiene que descargar sus capacitores y ver efectivamente que se haya descargado y no tenga el voltaje en el salida de la fuente cuando está apagada. Eso se ve en el tiempo. El valor adecuado, el valor que se tiene que checar es el tiempo. Y lo hace esta aplicación en automática. Como ya hemos hablado anteriormente, eficiencia, que es la diferencia entre la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada, y siendo una fuente conmutada, pues se supone que debe tener una alta eficiencia. También vamos a ver un poquito más adelante lo que es el Power Supply Rejection Radio, que son mediciones donde tú caracterizas tu fuente prácticamente para ver cómo se comporta con el ruido, ruido inducido o el ruido interno de la misma fuente, que no debe de salir en la salida de la fuente, valga la redundancia. Y también hay una medición que es muy importante, la de Output Ripple. Output Ripple es medir prácticamente el ruido de la fuente y el ruido de corriente alterna montado sobre su componente de corriente directa. Y ahí vienen una gran cantidad de conceptos que debes de tener o limitantes que debes de conocer en cuanto al sistema de pruebas.
En este caso, tienes que tener una punta de prueba de muy bajo ruido y un osciloscopio de muy bajo ruido, porque si no, entonces al estar analizando el ruido de la fuente, estarías prácticamente analizando el ruido del osciloscopio y el ruido de tu punta de prueba. Valores importantes que comentar ahí de tu punta de prueba es que debe tener como la punta de prueba N7020A, que tiene un offset muy grande, que puede ser hasta más o menos 24 volts. Es decir, tú puedes mover el offset para que la señal se vaya al centro de la pantalla. Y entonces ahí, cuando ya esté en el centro de la pantalla, puedas cambiar la escala por división hasta 1 milivolt por división y puedas ver el ruido de corriente alterna que está montado en la componente directa con una amplitud muy grande. Observándola y de tal manera que la punta de prueba no te agregue ruido, eso te permite analizar de dónde viene ese ruido, porque es importante no solamente saber que tienes ruido, encontrarlo, pero de dónde viene ese ruido, o sea, cuál es el agresor, cuál es la señal que está mezclándose para que ahí la fuente presente ruido, ¿no? Y bueno, vamos a hablar más adelante que puede ser, por ejemplo, de los datos de alta velocidad, de un reloj, etcétera, ¿no? Pero bueno, para que no meta ruido esta señal, pues es importante que la punta de prueba tenga una atenuación de 1 a 1, de tal manera que el osciloscopio no tendría que estar amplificando la señal, por lo tanto agregando ruido. Y es importante también que no se utilicen DC Blocking Capacitor o el AC Coupling Modes que traen los osciloscopios, porque estos dos son filtros pasa altas, pero al momento de estar filtrando la componente de corriente directa, también estarán filtrando señales de frecuencia que podrían ser inclusive de 60 Hz. Y no porque no lo veas, significa que no esté ahí una señal, sino que es posible que tu punto de prueba o tu sistema de medición haya filtrado ese ruido, ¿no? Entonces, la punta de prueba N7020 tiene la capacidad de ver señales desde 0 Hz hasta 2 GHz. En el caso de la punta de prueba N7024A, tiene el mismo ancho de banda, pero hasta 6 GHz, ¿sabes? Entonces, esa es la punta de prueba más aconsejable para hacer emisiones de power integrity. Y en este caso, emisiones de output triple. Las fuentes de poder necesitan tener una secuencia de encendido y debe de ser ese encendido en tiempos ya preestablecidos. También cuando tienen, la fuente de poder tiene diferentes voltajes, por ejemplo puede tener salidas de 5 volts, 12 volts, 3 volts, etc. Entonces se requiere monitorear esa secuencia de encendido y también los voltajes correspondientes. Entonces, de una manera muy fácil para que tú puedas hacer este análisis, el osciloscopio MXR tiene lo que es prueba de máscara, que se puede hacer hasta en los 8 canales. Puedes tener 8 pruebas de máscara simultáneamente, de tal manera que tú corres la prueba y cualquier evento que haya quedado fuera de la máscara va a ser capturado como una falla. Por ejemplo, ¿cómo estableces las máscaras? Pues tienes un dispositivo Golden, donde tú lo tomas como referencia, es uno bueno, y entonces salvas todas las máscaras de un solo botón, y entonces haces un recall de las máscaras, y entonces tú puedes ver el comportamiento de los demás dispositivos para ver si se ajustan a lo que está pidiendo el Golden o encuentran alguna falla. Todas esas menciones que hemos platicado ahorita en estos 3 slides vienen en una demo que les invitamos a ver. Aquí está el link en YouTube para que vean la demo. También en los recursos del seminario, hay una pestaña de recursos seminarios donde ustedes pueden darle clic a esos videos y ver las demos. Aquí podemos ver la medición de eficiencia, donde prácticamente necesitamos 2 puntas de corriente, una conectada en la entrada, otra en la salida, 2 puntas de voltaje. La de voltaje de alto voltaje diferencial en la entrada, conectado a la corriente alterna,
y podemos tener una punta de prueba Power Rail Prof a la salida para ver esas mediciones de voltaje o de corriente alterna montada sobre la componente de corriente directa. Aquí en este ejemplo estamos utilizando una fuente de una PC, donde utilizamos un disco duro como una carga, y en este caso aquí podemos ver que el mismo osciloscopio nos muestra la manera de cómo conectar las puntas de prueba. Se hace un auto-setup y nos entrega el resultado de la medición. Aquí podemos ver en la gráfica, podemos ver, digamos, el voltaje de entrada, que es una corriente alterna de 60 Hz, la corriente de entrada también en color verde, y la potencia en color morado, ¿sí? La potencia de entrada. Y en la salida podemos ver que tenemos corriente directa, tenemos en la morada, se ve la corriente directa de salida, el voltaje, la roja es la corriente, para decir, valga la redundancia, de la corriente directa, y en este color como rosita es la potencia que tenemos en la entrada. Entonces, por medio de la relación que existe entre la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada, podemos ver la eficiencia de la fuente. La medición de Power Supply Rejection Radio, o también conocida como Power Supply Ripple Rejection, te permite caracterizar el DC-to-DC Converter o regulador de voltaje o LDO, que se va a encargar de eliminar el ruido que se le presenta o que tiene dentro la fuente. ¿Y cómo podemos caracterizarlo? Es mediante inyectar nosotros mismos un ruido. Para eso utilizamos, en este caso, en el osciloscopio MXR, el generador interno para crear un barrido de frecuencias con cierta amplitud que, como podemos ver aquí, se estaría inyectando a través del line injector de Picotest J2120. Esa señal de ruido inducido se lo estaremos inyectando. Podemos ver aquí la fuente de poder, como a la salida de la fuente tenemos ya corriente directa. Entonces, el line injector lo que va a hacer es que esa señal de corriente alterna que llena el osciloscopio la queremos tener flotada sobre la señal de corriente directa que viene de la fuente. Entonces, las mezcla y a la salida del line injector lo metemos a la entrada del DC-to-DC Converter. Y ahí tenemos conectado una punta de prueba en el canal 5 de 10 a 1, acoplado a corriente alterna. Es decir, que la componente de corriente directa que sale de la fuente la va a eliminar para quedarnos exclusivamente con el valor de la corriente alterna que estamos inyectando en el osciloscopio. Y a la salida del DC-to-DC Converter tenemos conectada una punta de prueba de 1 a 1 en el canal 8, también acoplada a corriente alterna, de tal manera que la componente directa la va a desaparecer. Entonces vamos a poder comparar la corriente alterna de entrada con la corriente alterna en la salida, y de esta manera, por medio de esta gráfica de borde o la aplicación del Frequency Response Analysis del osciloscopio, podemos hacer esa caracterización, ese barrido de frecuencias que podemos hacer automáticamente con el generador de funciones, y podemos graficar el resultado de la medición. Lo que esperamos, lo que podemos observar aquí en la gráfica, es que a bajas frecuencias tiene menos atenuación, o sea, tiene menos atenuación, pero a altas frecuencias el LDO o DC-to-DC Converter sí es capaz de eliminar más ruidos. Por ejemplo, en azul, en el osciloscopio, podemos ver la señal que está entrando, y en anaranjado la señal que está saliendo, de tal manera que, como podemos observar, efectivamente sí el DC-to-DC Converter está eliminando el ruido inducido, por lo tanto está haciendo su función correctamente. La medición de Control Loop Response utiliza el Picotest J2101A, que es el transformador de inyección
el cual está conectado a la salida del generador de funciones del osciloscopio, que va a estar haciendo un barrido de frecuencias para caracterizar en este caso, a la salida a la fuente, cómo se comporta con una inyección de ruido que viene en sentido contrario hacia la salida a la fuente. Y bueno, como podemos ver aquí, el transformador de inyección se conecta a la salida de la fuente y ahí medimos con un canal del osciloscopio cómo está la señal de entrada, de estímulo, y con otro canal del osciloscopio observamos cómo está la salida de digamos, de ese ruido inyectado utilizando estos dos canales del osciloscopio. De tal manera que podemos ver en un diagrama de Bode, donde podemos ver la caracterización de ganancia y fase con respecto a frecuencia, ¿sí? Y entonces poder saber cómo se comportó esta fuente. Una medición que nos arroja de manera automática es lo que se llama phase margin y gain margin, y es un valor muy importante para determinar el comportamiento de la fuente. Y bueno, si te interesa ver a más detalle un video de cómo se hacen estas mediciones, te invitamos a ver la demo que tenemos en YouTube, en el link que viene aquí en este slide, o también puedes consultarlo en los recursos del webinar. En este slide podemos ver en la señal amarilla un riel de potencia de 3.3 volts de corriente directa. Haciendo un zoom, una ventana de zoom, podemos ver en color verde clarito ese comportamiento que tiene este ruido de esta señal. Y podemos sospechar que esta señal tiene inyectada un ruido de alta frecuencia proveniente de un reloj de 10 MHz. Entonces colocamos nuestro reloj de 10 MHz, que se ve aquí en el canal 2 en verde, y abrimos otra ventana de tiempo y aquí podemos ver el reloj, cómo está cambiando de flanco constantemente. Pero si hacemos la transformada de Fourier de esta señal que vemos aquí de la señal de corriente directa, podemos obtener su componente de frecuencia y podemos darnos cuenta que el reloj de 10 MHz, aquí está la frecuencia fundamental, y hacia arriba podemos ver sus respectivos armónicos nones que podemos ver aquí. Pero también podemos observar que no solamente el reloj es el que nos está impactando, sino también hay la etapa de conmutación del MOSFET, se está induciendo, se está saliendo de la fuente, y aquí podemos ver que trabaja en 2.8 MHz, esta parte de conmutación. Entonces, como podemos observar, usar la transformada Fourier es una herramienta muy poderosa para encontrar la fuente de diferentes ruidos, o en este caso de diferentes señales acopladas a la señal de corriente directa. Y bueno, ¿qué pasaría si nosotros eliminamos ese ruido de la señal de 10 MHz que nos está impactando? Entonces, es lo que vamos a ver más adelante, cómo podemos utilizar una herramienta para simular qué sucedería si quitáramos o si resolviéramos el problema de ese reloj de 10 MHz que nos está impactando. Aquí podemos ver, efectivamente, ya con un zoom, podemos ver cómo la señal de reloj exactamente se acopla a la corriente directa, y cada vez que tenemos un flanco subida y un flanco de bajada del reloj, podemos ver ese despliegue de energía que es capturada en el plano de corriente directa, en el riel de corriente directa, como aquí se ve perfectamente bien sincronizado con el reloj. Entonces sabemos perfectamente que lo que nos está impactando es el reloj de alta frecuencia. Como podemos ver, el análisis de potencia se puede utilizar con el análisis de crosstalk. En este caso, como vimos anteriormente, la fuente poder como víctima de los datos de alta frecuencia o el reloj, y también la fuente poder como agresora, como en este caso, donde vemos los datos en amarillo
cómo podemos obtener por medio de análisis de signal integrity, en este caso de jitter, podemos obtener la tendencia del error que está causando el jitter en alta frecuencia. Y podemos observar que tiene un aspecto triangular. Nosotros pensamos que la fuente de poder es la que nos está metiendo esta señal de ruido y ponemos otra punta de prueba, en este caso la del canal 2, y podemos observar cómo exactamente es el comportamiento que estamos viendo en la fuente. El ruido de la fuente se nos está montando a la corriente, a la señal de alta velocidad de datos. Utilizando la aplicación de Power Integrity Analysis del osciloscopio NXR, podemos hacer podemos ver qué pasaría si se corrigiera esos efectos errores que hemos encontrado en la fuente. Por ejemplo, en este caso, en el canal 2, en verde, podemos ver lo que son los datos de alta velocidad. Y en el canal 1 del osciloscopio, pues el ruido de la corriente directa de la fuente en la salida. Si sacamos el diagrama de ojo de la señal de datos, podemos observar que tiene un eye width de tal valor, pero si simulamos utilizando esta herramienta, ¿qué pasaría si quitáramos el ruido de la fuente, si elimináramos el ruido de la fuente? Entonces, tenemos de manera simulada en color morado, en color rojo aquí en esta parte. ¿Y qué pasaría si quitáramos esta señal? Si se eliminara ese ruido. Entonces podemos observar cómo efectivamente el diagrama de ojo que estamos realizando sobre la señal simulada, ya con el crosstalk removido o el ruido removido, entonces cómo efectivamente el eye width, la anchura o la amplitud del diagrama de ojo se hace más grande y por lo tanto ya puedes pasar al estándar. Ahora, utilizando la misma aplicación de Power Integrity Analysis, pero ahora utilizando la fuente como víctima de los datos de alta frecuencia, podemos observar en la pantalla, en el canal 1, en amarillo, pues cómo se tiene el ruido en la señal de corriente directa. ¿Y qué sucedería? Por ejemplo, nosotros sacamos la transformada Fourier de esa señal del canal 1, y lo observamos aquí con una gran cantidad de armónicos y ruido que se tiene en la fuente. Pero bueno, ¿qué pasaría si por medio de simulación de esta aplicación se eliminaría, en este caso se elimina el reloj que está siendo agresor de la señal de corriente directa en la fuente? Entonces observa en la señal morada cómo efectivamente se disminuiría grandemente esta señal de ruido que tiene en la salida la fuente y por lo tanto si sacamos su transformado Fourier en el caso de esta señal que ya es de simulación, ya con el crosstalk removido, entonces observa cómo en la transformada Fourier que vemos en la parte de abajo, pues ya se eliminaron esos armónicos que teníamos originalmente y por lo tanto observamos que efectivamente sí, la reducción del nivel de ruido se mejoraría drásticamente. Entonces sí conviene invertir en ver una solución para remover el ruido del reloj. Ahora vamos a observar en qué casos el dominio del tiempo ya no es suficiente para hacer resolución de fallas y tenemos que recurrir al dominio de la frecuencia. Un osciloscopio de amplitud con respecto a tiempo y lo que estamos observando en pantalla en el osciloscopio es la sumatoria de un conjunto de armónicos que solamente se podrían ver de manera individual en el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo solamente vemos la sumatoria y por lo tanto lo que vemos es una suma compleja. Sin embargo, cuando lo vemos en el dominio de la frecuencia, podemos observar por separado cada uno de los componentes de frecuencia y también cuál es su nivel de ruido. Entonces, es más fácil en ciertos puntos observar qué es lo que está pasando en el dominio de la frecuencia. Una señal muy pequeñita, cuando ya no la puedes observar en el dominio del tiempo,
si tú le haces la transformada de Fourier, tú vas a poder capturar o separar qué de esa señal que en el dominio del tiempo solamente tú ves como si fuera ruido, pero dentro de ese nivel de ruido existe una señal que estamos induciendo, que es una señal sinoidal. Digamos, acá en el osciloscopio en el canal 2 estamos observando esa señal sinoidal que se está induciendo al canal 1, pero no lo vemos porque está enterrado en el ruido. Si le sacamos transformada Fourier al canal 1, podemos observar que se trata de una señal de 100 microvolts, una señal bastante pequeñita para poder ser vista en un osciloscopio en el dominio del tiempo, pero en el dominio de la frecuencia, utilizamos transformada Fourier, sí, gracias a que separa lo que es ruido y lo que es señal, entonces sí podemos observarla. En este ejemplo podemos observar una señal cuadrada que tiene inducida una señal que podemos observar aquí como ruido. Entonces, si utilizamos la transformada Fourier, lo lógico que podemos esperar es que esta señal cuadrada tuviera armónicos superiores nones, múltiples en frecuencia y submúltiples en amplitud. Sin embargo, como podemos observar en esta gráfica, tiene un armónico que no cumple con esa condición de ser más pequeño en amplitud, ¿sí? O sea, submúltiplo en amplitud, como podemos observar aquí haciendo un zoom. De tal manera que si utilizamos la función de time gating y hacemos solamente hacemos una transformada Fourier exclusivamente digamos, en la parte más alta del pulso de esta señal cuadrada, observamos que tenemos precisamente una componente de frecuencia montada en esta señal de corriente alterna, que es un reloj, ¿sale? Aquí podemos ver claramente cómo se trata de una señal que está en una frecuencia determinada y es la señal que se está induciendo. Y no tiene componentes armónicas, de tal manera que es una señal sinoidal pura. Tenemos un seminario que está en YouTube, que está en esta liga, que también está en los recursos, que intentamos saberlo. Habla acerca de todas las técnicas donde se puede utilizar la transformada Fourier para encontrar ciertas fallas. Con la interfaz de usuario Infinium, tú puedes tener hasta 16 transformados de Fourier que puedes utilizar para tu análisis. Tal como vimos, con la transformada Fourier tú puedes hacer muchos análisis muy interesantes en la frecuencia. Sin embargo, la transformada Fourier toma muestras del tiempo, las procesa y de manera matemática te entrega una representación en dominio de la frecuencia. Sin embargo, hay gaps que no está tomando en cuenta. Piensa que es totalmente periódica la señal. Es muy buena para, por ejemplo, cuando estás analizando señales que son continuas en el tiempo. Pero si las señales son pulsantes y tienen variaciones en frecuencia, tienen bus o ráfagas, entonces lo más seguro es que con la transformada Fourier puedas perder ciertos efectos de la señal. Para eso existe lo que es el Real-Time Spectrum Analyzer, que esto te permite tener hasta 400,000 transformados de Fourier por segundo, todas ellas traslapadas una encima de la otra, de tal manera que tienes el 100% de probabilidad de que puedes capturar todos los eventos más elusivos que parezcan, así sea un glitch, un espurio. Tienes el 100% de probabilidad de capturarlos. ¿Sale? El osciloscopio MXR con 8 canales puedes tener hasta 8 Real-Time Spectrum Analyzer en cada uno de los diferentes canales del osciloscopio. Con el Real-Time Spectrum Analyzer tú tienes una ventana de frecuencias de hasta 320 MHz. Por ejemplo, tú puedes tener un osciloscopio de 500 MHz donde el dominio del tiempo lo puedes ver hasta los 500 MHz y tú puedes utilizar el Real-Time Spectrum Analyzer en esos 500 MHz. ¿Sale? Pero si tú compras la Frequency Extension, la licencia de Frequency Extension, tú puedes llevar el Real-Time Spectrum Analyzer con esa ventana de 320 MHz hasta los 6.3 GHz de ancho de banda.
Igual, si tú tienes el Digital Down Converter, si tú utilizas la herramienta del osciloscopio llamada Digital Down Converter, tú puedes tener el ancho de banda de análisis hasta 2.16 GHz. Y bueno, utilizando los Digital Down Converter del osciloscopio hasta 2.16 GHz, tú puedes, si la señal es modulada, tú puedes demodular la señal utilizando el Vector Signal Analyzer Software, que puede correr dentro del mismo osciloscopio, de tal manera que esto tiene una capacidad de hasta 8 canales en el osciloscopio MXR, de tal manera que puedes demodular señales de MIMO 8x8 y puedes desplegar 8 diagramas de constelaciones provenientes de cada una de esas señales que analizan. Aquí podemos ver esta ventana de MIMO 8x8 siendo demodulado por el Vector Signal Analyzer Software, utilizando los 8 canales del osciloscopio MXR. Ahora vamos a ver la capacidad del osciloscopio como Real-Time Spectrum Analyzer. Aquí podemos ver que tenemos conectado al osciloscopio una antena en el canal 7 y estamos viendo el espectro de la señal de Wi-Fi del Access Point y vemos como el osciloscopio es extremadamente rápido, tiene 400.000 transformadas de Fourier por segundo, totalmente empalmadas una encima de la otra, de tal manera que es imposible que pueda perder el glitch o algún evento espurio, armónico, por más infrecuente que pueda suceder o sea tan elusivo. Y aquí podemos ver que tenemos otros 8 canales, no tenemos conectados en los otros canales ninguna antena, pero podemos ver que podemos tener los otros 7 canales aquí habilitados y podemos estar viendo también diferentes secciones del espectro, ¿sale? Y tenemos una herramienta muy poderosa que es donde tú puedes hacer un disparo, un trigger por máscara de zona, ¿sale? Aquí vamos a agregar una zona donde le vamos a decir que cuando detecte una señal en este punto, queremos que ya sea que dispare o que la filtre, ¿no? Por ejemplo, le vamos a decir que filtre esta zona, ¿sí? Por ejemplo, le decimos esta zona, le vamos a decir que no intercepte, ajá. Observa qué es lo que va a hacer, ahí no está interceptando, pero aquí sí. Entonces podemos agregar otra zona en este punto. Le podemos decir que agregue una zona a la derecha y entonces queremos que intercepte cuando se encuentre en alguna señal en este punto, ¿no? Aquí le vamos a decir que intercepte. ¿Sale? Entonces ya está capturando lo que sucede en esta zona, pero también está capturando lo que pasa aquí, ¿no? Entonces podemos pedirle que agregue otra zona para que pues ya sea que filtre o deje pasar la señal que estamos en búsqueda de ella, ¿sale? Entonces le decimos que no intercepte, ¿sale? Entonces, bueno, ahí podemos ir jugando con las diferentes zonas, inclusive podemos ir cambiando, por ejemplo, que esta zona queremos que sí intercepte, ¿sí? Que se intercepte, y podemos pedirle que estas no las intercepte. Entonces cambiamos la condición. Vamos a ver el tipo de aplicaciones donde se requiere que el osciloscopio mantenga el ancho de banda, la velocidad de muestreo y memoria. Muchos osciloscopios en la industria es bien sabido que si utiliza un par de canales, por ejemplo el canal 1 y el canal 2, este va a dividir su ancho de banda a la mitad y su velocidad de muestreo a la mitad, y en este caso también la memoria a la mitad. ¿Y qué sucede si tienes 4 canales simultáneamente encendidos en el osciloscopio? Pues va a ser la cuarta parte y así progresivamente.
Entonces, hay aplicaciones donde se requiere que el osciloscopio conserve su ancho de banda, su velocidad de muestreo y su memoria, y porque requiere múltiples canales conectados simultáneamente al osciloscopio. Un ejemplo de estas aplicaciones es lo que es, por ejemplo, mediciones de potencia, de fuentes de poder, donde necesitas, por ejemplo, 2 puntos de prueba para medir la potencia en la entrada, 2 puntos de prueba para medir la potencia en la salida, 2 puntos de prueba para medir la potencia en el proceso de conmutación de la fuente, y bueno, por lo menos necesitas 6 puntos de prueba para hacer análisis completo de una fuente de poder. Otra aplicación, DDR4, por ejemplo, donde requieres 3 canales que con cada uno al menos con 13 GHz de ancho de banda, y por ejemplo DisplayPort y HDMI también son ejemplos donde requieres 4 canales en el osciloscopio y que cada uno de los canales tengan 21 GHz de ancho de banda. Y por ejemplo USB 3.2 también requiere 4 canales cuando trabajas ya a 10 GB por segundo con doble lane, y que cada canal sostenga los 16 GHz de ancho de banda. En este caso, los osciloscopios MXR y UXR de Keysight están diseñados para tener hardware independiente, es decir, que tú puedes estar utilizando todos los canales, ya sea 4 u 8 canales, y todos ellos van a estar trabajando con su máxima velocidad de muestreo, con su máxima frecuencia, ancho de banda y memoria, de tal manera que no comparten recursos entre ellos, y tú tienes la total seguridad de que el osciloscopio y la medición va a tener el ancho de banda y velocidad de muestreo que tú requieres. En este ejemplo podemos observar el osciloscopio MXR de 8 canales, cómo se tienen encendidos los 8 canales simultáneamente, y para ello estamos sacando también transformados de Fourier para cada uno de esos canales. Aquí tenemos las 8 transformadas de Fourier y podemos observar cómo efectivamente cada uno de los canales mantiene los 6.3 GHz de ancho de banda, y también están encendidos los 16 canales digitales del osciloscopio para un total de 24 canales, entre ellos analógicos y digitales. El ancho de banda no se disminuye, la velocidad de muestreo está al máximo, 16 gigasamples por segundo, y la memoria sigue siendo la máxima, 400 gigapuntos de memoria. Por tanto, podemos comprobar que efectivamente no comparte recursos. El osciloscopio UXR puede ir desde los 5 GHz hasta los 110 GHz de ancho de banda en cada uno de sus canales, con 1, 2 o 4 canales, y con una velocidad de muestreo de hasta 256 gigasamples por segundo por cada uno de los canales, y hasta 2 gigapuntos de memoria por cada uno de estos canales. Bueno, con esto llegamos al término de este seminario.